Repartir los temas para este año, cuáles iban a ser las clases dominicales, e inicialmente yo había considerado el tema de 12 hombres comunes y corrientes basado en el libro de John MacArthur, de ese nombre, y también la contraparte de 12 mujeres extraordinarias. Ahora, debido al estudio del libro de los Hechos, hubo algo como que empezó a dar con más fuerza el hecho de empezar a conocer qué ha sido de la iglesia una vez que el Señor partió, o sea, lo que Jesús ha hecho después de que Él ascendió. Y claro que tenemos el inicio relatado en los Hechos, pero ¿qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? En ese sentido, yo no estoy descartando la idea original de estudiar acerca de esos hombres que el Señor llamó, en particular a los apóstoles y también a esas mujeres que llegó a usar. Pero es más que eso. Y en ese sentido, quiero que nos animemos a estudiar lo que ha sido la historia de la iglesia, lo que pasó desde ese momento hasta llegar a nuestros días. Ahora, abarcar 2000 años de historia no se hace, ¿verdad?, tampoco en 3 lecciones, y posiblemente el curso vaya a tener al menos 2 partes. Por eso desde ya sé que esta va a ser la parte 1. Ahora hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, ¿qué no va a ser este curso? O sea, ¿qué no es este curso? El curso no se va a tratar de venir semana tras semana y empezar a ver fechas y nombres. Y de tal a tal año pasó esto, y de tal año a tal año pasó esto, de tal a tal año tal persona realizó tal cosa. Porque no va a ser el propósito de algo que vaya a edificar. Simplemente empezar como, por usar una expresión que yo creo que no es de acá, pero más dominicana, embutirnos un montón de información, a llenarnos de fechas y de nombres, que no va a ser el propósito. ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo el mismo error que posiblemente tenemos muchos de nosotros, producto de la mala formación histórica que recibimos en la escuela y en el colegio. Es decir, se nos enseñaron un montón de fechas, nombres y acontecimientos, pero sin ninguna conexión. Entonces el curso no se trata de ello. Y por eso entonces nace motivado porque adolecemos de una mala formación histórica, y entre esos yo me incluyo. Yo no manejo la historia de la iglesia como quisiera, porque tenemos que verlo así. La historia no está desconectada de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Todo lo que tenga que ver con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las culturas que fueron durante el tiempo del nacimiento del Señor, todo eso tuvo relevancia y entendido en el contexto, nosotros podemos apreciar cómo Dios soberanamente obró en cada una de ellas y por qué vivimos con los resultados de ellos hasta el día de hoy. Y entonces, por un lado, porque adolecemos de esa mala formación, también por el otro, es ver la importancia de adquirir una visión global de la iglesia, que no solamente ha sido lo que nosotros tenemos en Hechos y lo que estamos viviendo en nuestros días, sino que todo eso que ha ocurrido tengamos esa visión global. Es decir, aunque el propósito, como ya les dije, no va a ser aprendernos un montón de fechas, nombres y lugares, sí es adquirir una visión global, de manera que yo pueda ubicar con claridad al menos cuándo ocurrió cada cosa. O sea, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué fue primero? ¿Fueron primero las cruzadas y luego fue la reforma? ¿Qué ocurrió primero? ¿Quién fue los escritos de Agustín o los escritos de Tertuliano? ¿Qué relevancia tienen ellos? Por lo menos poder ubicar esos grandes eventos y las consecuencias o resultados de ellos hasta el día de hoy. Porque todo eso que vamos a ver no simplemente pasó en el momento y ya se quedó ahí, sino que tiene relevancia para nosotros. Y como vamos a ver, muchas de las luchas de los primeros cristianos contra muchas herejías no son nuevas, siguen al día de hoy, solamente con otros nombres. La iglesia del Señor siempre ha estado a llamar a ser un baluarte de la verdad, y a levantar ese estandarte de la verdad. Y vamos a ver que las herejías no son nuevas y ellos lucharon contra ellas. Entonces vamos a adquirir esa visión global.
Ahora, entonces, ¿qué propósitos perseguimos? Como todo lo que nosotros hacemos es glorificar a Dios, y yo quiero que nosotros podamos decir que Dios es exaltado con lo que Él ha hecho a través de la historia. Podemos decir, todo lo que ha ocurrido hasta la fecha de hoy ha sido para la gloria de Dios. Y todo Él lo está obrando para llevar ese propósito, y en última instancia, así será. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, todo eso va a caer en última instancia a que Dios será glorificado, y a que el Señor Jesús vendrá reinante y glorioso, y que toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor. Y por otro lado, entonces, tener esa mejor comprensión de los principales eventos desde los primeros días de la iglesia hasta nuestro tiempo, y ser animados a que este mismo Dios que vamos a estudiar, de que ha obrado en cada evento, está trabajando el día de hoy. O sea, lo que pasa en nuestros días tampoco son eventos aislados que no tienen un sentido. Dios sigue trabajando, Dios sigue guardando a su iglesia, y eso debe animarnos, que vamos a ver momentos difíciles, vamos a ver ciertamente hombres que no fueron perfectos, pero Dios ha llevado a cabo su obra a través de esos hombres y de esos instrumentos, y de la misma manera Él también nos va a usar a nosotros por su gracia para llevar a cabo la misión a la que nos ha llamado. Entonces, eso a modo de introducción. Ahora, hay que entonces aclarar algo. Cuando hablo de la historia de la iglesia, es lo mismo que estudiar acerca de la historia del cristianismo. Cuando uno empieza a buscar información sobre el tema, uno ve que a veces como que se intercambian como si fueran sinónimos, o que es casi que estudiar los mismos eventos. Alguien dice, bueno, vamos a hablar de historia del cristianismo, y pronto empiezan a hablar de lo que ocurrió primeramente en Hechos, cuando nace la iglesia. ¿Por qué es que está tan vinculado, aunque no son lo mismo? Nosotros debemos recordar que el cristianismo como tal no nace aislado, es decir, ya habían religiones, ya había una cultura, y en todo ese contexto, en forma particular, hemos estudiado a través del libro de los Hechos que las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban la venida de uno que iba a ser el Mesías. Entonces, si nosotros en un sentido quisiéramos estudiar la historia del cristianismo, nosotros tendríamos que empezar donde empieza también la Biblia, es decir, desde el Génesis. Porque nosotros, de nuevo, no son eventos aislados. Todo lo que fue anunciado de antemano se llegó a cumplir cuando el Señor Jesús nació. Pero hemos visto también que hay un mensaje en particular, el mensaje del Evangelio, que debe ser proclamado. Pero esa misión fue dada ¿a quiénes? A los creyentes que están en la iglesia, porque no se da aparte de él. Entonces, cuando hablamos de la historia del cristianismo, tenemos que hablar de lo que es la historia de la iglesia. ¿Y cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Hechos 2, el día que el Espíritu Santo fue derramado a los 120 creyentes que estaban en Jerusalén. Y esa es una distinción importante. Aunque reconocemos que Dios solamente tiene un pueblo, como nosotros leemos en Efesios que de dos pueblos hizo uno, solo hay un pueblo, no hay una distinción que nosotros marcamos entre Israel y la iglesia. La iglesia como tal sí nace hasta Hechos 2. Y por tanto son los eventos que rodean esos años antes del nacimiento de Cristo donde nosotros vamos a empezar a estudiar, y por supuesto con mayor detalle con los primeros creyentes. Parte ya lo hemos estado viendo para aquellos que han estado en los sermones de Hechos, pero vamos a repasar ese contexto, vamos a ver cuál era la dinámica cultural, la dinámica política y social cuando los creyentes iniciaron la proclamación del Evangelio. Eso por un lado. En segundo lugar, viene una pregunta también que deberíamos hacernos. Es cómo dividimos nosotros la historia de la iglesia.
Y en esto no hay una respuesta única. Es decir, muchos historiadores separan los eventos y los fechan de acuerdo a algunos parámetros que ellos quieran seguir. Y no hay una única forma. Pero la división en periodos nos resulta útil a nosotros para resaltar cuándo ocurrió algo, o para poder ver una secuencia de eventos para tenerlos como marco de referencia. Entonces, las divisiones no son rígidas, hasta en cierto modo son artificiales, porque las personas en aquel tiempo, si usted le hubieran preguntado, nadie iba a decir, no, es que ya estamos en la Edad Media. O sea, alguien de la Edad Media no le hubiera dicho que estaba en la Edad Media, le iba a decir que estaba viviendo su época actual y presente. Ahora, para nosotros, habiendo ya pasado esos años, hemos catalogado cierto periodo de la historia como la Edad Media. Entonces, eso sí debemos tenerlo claro. Nos ayudan a poderlos comprender esta organización. Entonces, veamos algunos ejemplos de algunas divisiones. Por ejemplo, hay algunos que simplemente dividen en 4 secciones grandes y luego desmenuzan en cada una de ellas por eventos significativos. Hay una que tenemos nosotros, la época o periodo temprano, la era imperial, la era medieval y la era moderna. En el primer caso, vemos que se fecha la era temprana en el año 5 antes de Cristo. Y desde ahí hasta el año 311, después del nacimiento de Cristo. ¿Cuáles eventos son los que se destacan ahí? Tenemos el nacimiento de la iglesia, tenemos la primera era de la persecución, tenemos la primera era de paz, tenemos la segunda era de persecución, tenemos la segunda era de paz y luego la gran persecución. No voy a entrar en los detalles de aquí porque no va a ser la división que vamos a usar. Nada más estoy citando a modo de ejemplo. Luego tenemos esa era imperial. ¿A qué se refieren con ella? Bueno, en esa tenemos nosotros la era de Constantino hasta el año 325. Luego la cristianización del Imperio Romano, cuando es declarada como religión oficial, del año 325 al año 378. Y luego finaliza esta época cuando ya comienza la invasión barbárica o de los pueblos germanos en el año 431. Después de ahí ya pasamos a la época medieval, desde el año 431 hasta el año 1498. ¿Qué eventos se destacan acá? Tenemos la continuación de la invasión barbárica, tenemos el reino de los francos, tenemos las cruzadas hasta el año 1100. Entonces ya sabemos que las cruzadas fueron antes que la reforma. Tenemos a los escolásticos y a los místicos de los años 1100 hasta el año 1378. Y luego tenemos el gran cisma de Occidente hasta la ejecución de Savonarola hasta en el año 1498. Y luego la época moderna básicamente va a ser desde ese año hasta el día de hoy, desde el año 1498. ¿Qué eventos se destacan ahí? Bueno, básicamente ahí ya lo que se acostumbra es simplemente ir siglo por siglo. Es decir, tenemos el siglo XVI, el siglo XVII, el XVIII y el XIX, y en medio de ellos se destacan algunos hombres que resaltan en esos años o algún evento mayor. Sin duda, en el siglo XVI, ¿qué tenemos que destacar nosotros? La Reforma. El año de la Reforma. ¿En qué año fue que Lutero clavó las 95 tesis? 1517. Muy bien. De ahí hasta el Edicto de Nantes. Luego tenemos el siglo XVII. Este nombre tiene que hacérseles conocido cuando llevaron el curso con el pastor Eduardo, John Smith, quien se bautiza a sí mismo. Y finalizamos con el ensayo de John Locke, un filósofo inglés. Luego en el siglo XVIII tenemos el Gran Avivamiento, hasta el viaje de Guillermo Carey a la India. Y en el siglo XIX tenemos a Wilberforce, el que luchó contra la esclavitud, al príncipe de los predicadores, a Spurgeon, a Moody, que también ha sido un personaje influyente, y muchos otros. Y finalmente finalizamos en el siglo XX con la Biblia de Scofield, también sumamente influyente y que explica gran parte de la teología de muchos círculos evangélicos, hasta el esparcimiento del evangelio en China a pesar de la opresión. Ahora, esa es una forma. Veamos cómo otro autor, por ejemplo, ha dividido
la historia de la Iglesia. Y aquí tenemos 12 periodos. En este caso tenemos el periodo apostólico, del año 35 al 120. Luego tenemos la época de los apologistas, del año 120 al 220. Luego tenemos simplemente el tercer siglo, del 220 al 305. Tenemos de nuevo la Iglesia Imperial, 305 al 476. Luego tenemos la Edad Media Temprana, del año 476 hasta el 999. O sea, como vemos, por eso es que hablamos de que a veces son artificiales. Luego tenemos la Alta Edad Media, del año 1000 al 1299. Y tenemos la Edad de la Baja Edad Media, que es como más se conoce, o tardía, pero eso sería una forma poco usual de referirnos a ella. Luego la Reforma, que sería básicamente el siglo XVI, ustedes lo pueden ver, del 1500 al 1599. Entonces, en ese sentido coincide con la lista anterior que vimos. Tenemos a los puritanos, que pone el año 1600 al 1699, eso es el siglo XVII. Luego pone el Gran Despertar, del 1700 al 1799, que es el siglo XVIII. Luego el Segundo Gran Despertar, que sería el siglo XIX, y el periodo moderno, que sería el siglo XX hasta el día de hoy. Entonces vemos que aunque le llama diferente, si uno ve los años, básicamente estaban siendo los mismos periodos. Esto sirve entenderlo porque cuando uno vaya a un libro de historia, si simplemente no coincide con las épocas que nosotros vamos a ver, si uno maneja por lo menos esos rangos generales de los años, uno puede ir a los capítulos y empezar a leer acerca del periodo que uno quiere saber, aunque tuviera otro nombre, aunque estuviera fichado un poco distinto, porque uno lo puede ubicar. Ahora, ¿cuál vamos a estar usando nosotros? Nosotros vamos a usar a un autor que prácticamente también es de referencia obligatoria cuando se estudia acerca de la historia de la Iglesia o del cristianismo, que es Justo González, un cubano. Y su tomo es de referencia obligatoria. Entonces, ¿cómo lo divide Justo González? En un librito muy sencillo. Lamentablemente no sé si está en español, pero en inglés se llama así: Historia de la Iglesia, una guía básica o una guía esencial. Y él reconoce 9 periodos. Tenemos en primer lugar el periodo de la Iglesia primitiva. ¿De cuándo a cuándo va ella? Tenemos desde los inicios del cristianismo hasta que Constantino puso fin a la persecución. ¿Cuándo fue eso? Cuando se dio el edicto de Milán en el año 313. Entonces, en este periodo nosotros vamos a ver el carácter formativo, es decir, lo que va a marcar la pauta para todo lo demás de la historia de la Iglesia. El mundo ya tenía sus religiones, ya tenía su cultura, ya tenía sus estructuras sociales y políticas. El cristianismo nació en medio de ello. Y es en ese contexto que la nueva fe hizo su camino, a la vez que se definía a sí misma, en especial en relación a la tradición judía de la cual nacía. El Nuevo Testamento, en especial el libro de los Hechos, nos muestra que este proceso de definición fue significativo, sobre todo por la misión que se dio a los gentiles. ¿Qué fue lo que viene a separar o a marcar esa pauta? Que los creyentes entendieron esa comisión que les había sido dada, de ser testigos hasta lo último de la tierra, cosa que nosotros veíamos que no se daba dentro de los judíos, que eran sumamente nacionales, y no cualquiera podía ser parte del pueblo de Dios. También es una época formativa porque se dan los primeros conflictos con el Estado y se tuvo que determinar cuál era la relación con la cultura que la rodeaba, al igual que con las instituciones políticas y sociales que apoyaban a esa cultura. ¿A qué estamos refiriéndonos acá? Tenemos que recordar aquí la respuesta famosa de los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo viene a darse ese principio que ahora a nosotros nos rige? Por ese momento cultural que estaban viviendo, cuando tienen que enfrentar esa oposición de los líderes religiosos y eventualmente también del propio imperio. Y es de aquí entonces que nosotros vamos a ver que nacen los primeros mártires y apologistas. Los mártires, en primer lugar, sellando su testimonio con su sangre. Y ya vimos que va a ser más que Esteban y más que Jacobo. Muchos más creyentes van a morir
a causa de su fe. Y en el segundo lugar, los apologistas. Estos defendieron la fe cristiana a la luz de las muchas acusaciones contra el cristianismo. Y nosotros vamos a ver cuáles eran esas acusaciones. Los cristianos eran acusados de ser caníbales, de ser incestuosos, de ser violentos. Prácticamente los cristianos, al ser acusados de estas conductas, podían atribuírsele entonces después de ahí cualquier tipo de maldad. Y por eso no gozaban de una buena reputación entre muchos. Y para las personas, un cristiano era capaz de cualquier cosa, de cualquier aberración. Y en algunos casos, algunos fueron en primer lugar apologistas y luego mártires, como Justino mártir. Primero defendieron y eventualmente sellaron esa defensa con su propia vida. Estas defensas produjeron algunas de las primeras obras teológicas del cristianismo. Otros retos a la fe fueron la lucha contra las primeras herejías. Y al luchar contra ellas es donde se desprende el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento, del credo apostólico y de una sucesión apostólica. Ahora, ya luego veremos si eso tiene fundamento bíblico, pero ¿de dónde viene a nacer esa idea de una sucesión apostólica? Bueno, de luchar contra algunas herejías que se estaban dando. Luego también, aparte de estos hombres como Justino mártir, tenemos entre los apologistas a Ireneo, a Tertuliano, a Clemente de Alejandría, a Orígenes y a Cipriano. Y todos ellos conservamos alguna parte de sus obras que impactan hasta el día de hoy. Además, a pesar de que aunque no tenemos toda la vida narrada como tal de la vida de iglesia de esos años que siguieron después de lo que tenemos en Hechos, sí es posible saber también al respecto de cómo era la adoración en la iglesia en esos primeros años. Luego pasamos al Imperio Cristiano, del Edicto de Milán del año 313 a la caída del último emperador romano de Occidente en el año 476. Con la supuesta conversión de Constantino, hubo un cambio radical, es decir, la que hasta entonces era la iglesia perseguida, pasó a ser ahora más bien la iglesia tolerada. Y ahora más bien los cristianos eran tolerados y eventualmente el cristianismo fue la religión oficial del Imperio Romano. Por lo que la iglesia, hasta entonces, que era compuesta por personas de los escalones más bajos de la sociedad, ahora más bien estaba viendo cómo personas de la aristocracia también decían ser ahora parte del pueblo de Dios. Y este cambio no fue fácil. Y de nuevo nos ayuda a entender cuál fue la respuesta de muchos cristianos ante esta nueva situación. Es decir, algunos sí agradecieron que ya no hubiera más esta persecución, vieron con agrado de que el cristianismo fuera la religión oficial, por lo que para ellos era difícil tomar partido contra el gobierno y la sociedad. Se veían como criticar a aquellos que ahora más bien nos están aceptando. Otros, en cambio, huyeron a los desiertos y a lugares remotos e iniciaron una vida monástica o de monjes. Otros se distanciaron e insistieron en ser ellos la iglesia verdadera. Pero una gran mayoría, y en especial varios de los líderes de la iglesia, adoptaron la siguiente postura, es decir, ellos siguieron viviendo en las ciudades y tomaron parte de la vida social, pero siempre con una actitud crítica. Ahora, ¿qué repercusión tuvo para nosotros que la iglesia dejara de ser perseguida? Bueno, dio pie para que también se produjeran los primeros grandes tratados teológicos y también, en primer lugar, las primeras amargas controversias, en especial aquella que vamos a estudiar con detalle del arrianismo y la doctrina trinitaria. Este periodo concluye con la invasión de los bárbaros, pueblos germanos que irrumpieron en Roma y que se establecieron en sus territorios. Más adelante los godos van a saquear Roma y para el año 476 el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto.
tercer lugar tenemos la Edad Media temprana. Ahora, hoy estamos viendo solamente el panorama general, porque ya les dije cuál es el propósito, no es de llenarnos de fechas, nombres y lugares, pero es para que vayamos adquiriendo esa visión global de los eventos. ¿Cuál es la Edad Media temprana? Abarca de la caída de Rómulo Augusto en el 476 al gran cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054. Dado que el Imperio Romano ya había sido dividido entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, la invasión bárbara no afectó de manera igual, es decir, afectó más el lado occidental, aquel lado que hablaba el latín, que a la parte oriental que hablaba el griego. Este occidente latino, que es hoy en día España, Francia, Italia y otros países, fue un periodo de caos. Dado que el imperio dejó de existir, ahí no había un orden que rigiera y fue tomado por estos diversos reinos bárbaros. Fueron tiempos de dolor, muerte y desorden, por lo que la adoración cristiana no se centró tanto en la victoria del Señor y su resurrección, sino más en la muerte, el pecado y el arrepentimiento. La comunión, hasta entonces una celebración, se tornó más en un servicio fúnebre, pues se pensaba más en el pecado que en la victoria del Señor. Entonces la iglesia es la que viene a ser la que conserva mucho de la cultura antigua también en este lado de Occidente. Y el monacato o los monasterios y el papado vienen a jugar un papel muy importante en este proceso de conservar la tradición. Por el otro lado, en el oriente, la parte que hablaba el griego, el Imperio Romano o Bizantino, que ustedes también van a escuchar mucho ese nombre. Entonces, cuando escuchen el Imperio Bizantino, es la parte oriental del Imperio Romano. Ese continuó por 1000 años más. Y ahí el Estado fue más bien más poderoso que la Iglesia, imponiendo su voluntad sobre esta. Fue una época que ayudó a esclarecer la doctrina cristológica frente a herejías como el nestorianismo y el monofisismo. De nuevo, luego vamos a ver estos términos. En medio de este periodo también el Islam se levantó como una nueva amenaza y conquistó ciudades hasta entonces importantes para la vida de la Iglesia, como Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Cartago. Por otro lado, el nuevo poder político, el reino de los francos crecía y su líder más poderoso, Carlomagno, también. En el año 800 el Papa coronó a Carlomagno como el emperador en un intento de resucitar el antiguo Imperio Romano de Occidente, pero hubo más caos, en cambio. En el este, que aunque tenía más orden, su capital, Constantinopla, también terminó perdiendo influencia. Quizás el mayor logro del Imperio Bizantino fue la conversión de Rusia, fechada en el año 988. Y la ruptura definitiva de este imperio fue en el año 1054. Luego tenemos la Alta Edad Media. Esta va desde el cisma de Oriente y Occidente, en el año 1054, al inicio del declive del papado, en el año 1303, que resaltamos acá. Nosotros tenemos que la Iglesia de Occidente estaba en necesidad de una reforma radical, y esta vino en forma del monacato. Como vimos, empezaron a surgir estos monasterios, y estos monjes anhelaban una reforma que se encargara del papado. Además fue la época de las cruzadas, que iniciaron en el año 1095 y que duraron por varios siglos más. También fue la época de la reconquista española, es decir, cuando los moros fueron expulsados de la península ibérica. No hay moros en la costa, que es el origen de la expresión. Como resultado de las cruzadas, el comercio floreció y el dinero también empezó a circular de nuevo. Y la nueva clase, la burguesía, literalmente gente de la ciudad, nació. Eran personas que vivían del comercio y que más tarde darían pie al desarrollo de la industria. En respuesta a estas nuevas condiciones, estos monasterios que hemos estado citando, hubo dos particulares que también van a ser nombres que deben sonarnos conocidos, porque son dos órdenes populares, la orden franciscana y la orden dominica. Debe sonarles, ¿verdad?, de dónde fue elegido el reciente Papa de la Iglesia Católica.
conocidas por su práctica de sostenerse a sí mismos por mendigar, produjeron un nuevo despertar por la labor misionera y también penetraron a las universidades, donde se convirtieron en líderes de la teología de la época, conocida como la escolástica. ¿Cuáles fueron los dos grandes representantes de cada una de estas escuelas? Tenemos a Buenaventura o Bonaventura, en el caso de la orden franciscana, y a Tomás de Aquino como monje dominico. El crecimiento de las ciudades también se reflejó en las catedrales. El estilo romano fue reemplazado por el estilo gótico, el cual llegó a producir las catedrales más impresionantes de todas. El papado alcanzó la cima de su prestigio y poder en la persona de Inocente III, del año 1198 a 1216, pero hacia el final de este periodo, en 1303, el papado ya había iniciado su caída. Ahora, ya vamos a ver a qué nos referimos con caída, porque sigue hasta el día de hoy. Para eso tenemos la Baja Edad Media. Tenemos desde estos signos del declive del papado hasta la caída definitiva de Constantinopla en el año 1453. La creciente burguesía se volvió aliada de la monarquía en cada país. Eso trajo el fin del feudalismo y produjo el inicio de las naciones modernas. Ahora, este nacionalismo no favoreció del todo, como uno pensaría. Al contrario, este nacionalismo vino a ser un gran obstáculo para la Iglesia, pues en este periodo hubo muchas guerras. En particular destaca la guerra entre Francia e Inglaterra, conocida como la Guerra de los 100 días, y el resto de Europa de la misma manera estuvo en conflicto. También fue el tiempo de la plaga. Cuando ustedes leen algunos tratados históricos en esta época, van a ver que se refieren mucho a la plaga. Fue una enfermedad que llegó a diezmar a toda Europa. Y también nos llega a contar de lo que fue el testimonio de algunos que llegaron a ser creyentes en esa época. Porque con el conocimiento que había y la forma de atacarlo, entrar en contacto con alguien que tuviera plaga era morir. Y para muchos fue un gran testimonio que para ese entonces, de nuevo hay que reconocer lo que estaba en la Iglesia Católica, muchos sacerdotes dieron su vida, porque fueron aquellos que muchos llegaron a decir: yo sé cuáles son los que son del Señor. Eran aquellos que iban a visitar a los que estaban enfermos de plaga y que llegaban a morir. Muchos otros sacerdotes no se llegaron a acercar a las personas, preservando su vida. El papado estuvo en tal declive que por una época no estuvo donde usualmente nosotros la identificamos, sino que estuvo bajo el control de Francia, al punto que fue movido de Roma a Aviñón. Eso pasó de 1309 a 1377. Luego vino el gran cisma de Occidente, en el cual hubo 2 papas, incluso hasta 3, clamando todos el trono de San Pedro. Eso lo podemos ver de los años 1379 al año 1423. Entonces, ¿qué sucedió? Que con 2 o hasta más personas clamando que ellos eran el verdadero papa, se inició todo un movimiento para conciliar y dilucidar quién iba a ser aquel que iba a ser reconocido como el sucesor. Recordemos la sucesión apostólica de Pedro. Y luego que se llegó al acuerdo de quién era el papa, luego el mismo concilio que llegó a conciliar, se llegó a dividir a sí mismo. Entonces había un papa, pero 2 concilios. Todo esto llevó a poner un énfasis también en el espíritu reinante de la época, el Renacimiento. Y por eso se puso más atención al embellecimiento de Roma, a bellos palacios y a hacer guerra a otros potentados italianos que a prestar atención al bienestar espiritual del rebaño. ¿Cuándo inició esto? El Renacimiento. Ya podemos ir identificando. La misma teología escolástica de la universidad también estuvo en crisis. Las distinciones sutiles y un vocabulario cada vez más especializado hicieron que esta teología no estuviera al alcance del pueblo. Este dato tengo que confirmarlo, porque no lo he leído directamente de una fuente, sino que lo escuché de uno que hablaba acerca de esta época. Pero para dar a entender cuán ridículas pudieron llegar a ser estas conversaciones, en estas universidades lo que se hablaba era qué implicaciones tenía si una cucaracha iba al cielo o no.
y no lo estoy diciendo en exageración. A ese punto estaba llegando, conversaciones que no tenían provecho para la vida espiritual. Se había perdido ese contacto con la vida diaria de los cristianos y se invirtió un esfuerzo significativo en preguntas que fueron solamente de interés a los teólogos. En respuesta a todo esto, hubo movimientos de reforma, y son los que nosotros vamos a conocer como los pre-reformadores. ¿A quiénes tenemos ahí? Tenemos a Juan Wycliffe, a Juan Hus y a Girolamo de Savonarola. Otros esperaban que la reforma de la Iglesia vendría como resultado de estudios renovados. Y otros, más que intentar reformar la Iglesia, se refugiaron en el misticismo, que les permitió cultivar una vida espiritual y acercarse a Dios sin tener que lidiar con una iglesia que era corrupta y aparentemente incapaz de reformarse. Finalmente, el Imperio Bizantino... ¿Perdón? ¿Que lo mueva? No, ya vamos a llegar ahí. El Imperio Bizantino finalmente sucumbió al avance turco. Luego tenemos luego vemos, tenemos entonces el periodo de la conquista y la reforma de la caída de Constantinopla en el 1453 al final del siglo XVI. Entonces, ¿cuáles eventos destacamos acá? Tenemos el periodo, y ponemos entre comillas, del descubrimiento de América, no fue realmente un descubrimiento, y la conquista de este nuevo continente conquistado, por decirlo así, y la reforma protestante. Esto a veces es omitido, pero aquí tenemos que dar gracias al Señor de que precisamente por ser Justo González, un cubano, un latinoamericano, que él sí ve las implicaciones que tuvo este periodo de la conquista en el nuevo mundo. Y no se puede obviar, porque en un periodo de menos de 100 años, Europa expandió su influencia por el mundo, en especial en América, y con ello aumentó el número de aquellos que se llamaron a sí mismos cristianos. La reforma, que típicamente la ubicamos en el año 1517 con el momento en que Lutero clavó sus 95 tesis, sabemos que fue más que eso, no solamente por lo que inició con los prerreformadores, sino que vino a servir para que ganara ese momento que ya vino a hacerlo, que no pudiera ser resistido. Ahora, no todos abandonaron el catolicismo. Y no todos se volvieron seguidores de Lutero y su teología. Pero pronto apareció otro movimiento en Suiza, primero bajo la conducción de Ulrico Zwinglio y luego de Juan Calvino, y lo que nosotros ahora tenemos conocidas como iglesias reformadas presbiterianas. Otros tomaron posiciones más radicales y fueron conocidos peyorativamente como los anabautistas, es decir, los que rebautizaban. Ahora ya debemos tener claro que nosotros, como bautistas reformados, no nacemos de ellos. Finalmente, en Inglaterra la reforma fue diferente, es decir, si bien se abrazó la doctrina protestante, en particular la doctrina calvinista, siguieron abrazando la tradición que ya tenían. Y esto es lo que conocemos como la Iglesia de Inglaterra, de donde hoy tenemos la Iglesia Anglicana y la Iglesia Episcopal. ¿Qué hizo la Iglesia Católica ante ello? Bueno, ante la reforma protestante y por la propia dinámica interna que ellos tenían, luego vamos a ver que también hubo el tiempo llamado de la contrarreforma. Dado que cada grupo era cada vez más celoso de lo que sostenían, el protestantismo y el catolicismo estuvieron luchando, por decirlo así, por ese dominio político en cada país, y hasta guerras llegó a haber por ello. Entonces, ¿dónde fue que el protestantismo llegó a ganar y a tener su influencia mayoritaria? En Alemania, Inglaterra, Escocia o Escandinavia en aquel entonces, y Holanda. En Francia lo que hubo fue una mezcla extraña, donde hubo un periodo breve
de tolerancia, es decir, el rey era católico pero se toleraba a los protestantes. Y luego conocemos cuáles son los países que llegaron a ser dominados por el catolicismo romano: España, Italia, Polonia y en general el resto de países europeos, donde el protestantismo fue sacado a la fuerza. Ahora sí, al final tenemos los últimos periodos que justo González nos nombra y vemos que tampoco ya se dedica a darle muchos nombres y de qué año a qué año va cada cosa. Vemos que otra vez nos encontramos con simplemente nombrar cada periodo por el siglo en que se daba: siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX hasta nuestros días. ¿Qué pasó en el siglo XVII y XVIII? Bueno, tenemos que estas fuertes convicciones siguieron presentes en cada uno con estas guerras sangrientas que llegaron a diezmar. Tenemos la Guerra de los 30 años, por ejemplo, en Europa, quizás la más sangrienta, nos dice el autor. También Francia abandonó su política de tolerancia. En Inglaterra, la revolución puritana llevó también a una guerra civil, a la ejecución del rey Carlos I, y todavía más guerras. Y poco a poco, producto de ellas, se empezó a llegar a un consenso para una tolerancia para aquellos que eran disidentes religiosos, es decir, que no estaban de acuerdo con la religión oficial del país en el que habitaban. Todo este periodo entre católicos, luteranos y reformados muestra cuán celoso era cada grupo. Es decir, es que no se permitía la más mínima desviación de lo que ellos consideraban que era la ortodoxia. Entonces, esto no solamente se vio reflejado en las guerras, sino también en un sinfín de debates entre católicos, luteranos y reformados. Y todos ellos encontraron difícil alcanzar un acuerdo, y a veces hasta dentro de ellos mismos. Una consecuencia negativa de estos debates y de este celo por esa ortodoxia fue el surgimiento del racionalismo. Y luego vamos a ver cuáles son las implicaciones de este movimiento. Por otro lado, mientras unos iban cada vez más por el lado racional y de la ortodoxia, estuvieron aquellos que empezaron a subrayar más bien más la experiencia y la obediencia por encima de la ortodoxia. Dentro de esos tenemos el movimiento pietista, dentro de los luteranos, el movimiento de los moravos. Tenemos también a los metodistas dentro de los anglicanos. Y todavía más, algunos que estaban descontentos tanto con esa ortodoxia rígida como con aquellos que enfatizaban más la experiencia y la obediencia, que también surgieron aquellos que espiritualizaron como opción buscar a Dios afuera de la iglesia y no en la comunidad de creyentes, sino en la vida interior privada. Y todavía más, hubo unos que decidieron dejar todo y empezar de nuevo con los principios que ellos creían que reflejaban mejor el Evangelio. Y ahí tenemos a los puritanos viajando a la que luego va a ser conocido como Estados Unidos, a fundar la Nueva Inglaterra. En el siglo XIX, que es el gran siglo de la modernidad, comenzó una serie de cambios políticos que abrieron paso a los ideales de la democracia y el libre comercio. Tenemos la independencia de Estados Unidos, tenemos la Revolución Francesa, tenemos la independencia de las naciones latinoamericanas. Parte del ideal fue la libertad de conciencia, que nadie fuera obligado a afirmar algo de lo que no estuviera convencido. Entonces, cuando tenemos este pensamiento prevaleciente de libertad de conciencia con el racionalismo que ya venía del periodo anterior, que muchos, incluso dentro de los protestantes, llegaron a concluir que solamente una estricta fe racional era compatible con el hombre moderno. Y esta fue la actitud, en especial entre teólogos protestantes de Alemania, que da pie al liberalismo. La Iglesia Católica más bien siguió una ruta opuesta. Todo aquello que fuera considerado como moderno, la democracia, el racionalismo, todo eso fue condenado como herético por el Papa Pío IX o Pío IX. Este fue el periodo en que formalmente fue declarado el Papa como infalible, en el primer concilio de Vaticano de 1870.
Pero, aún con este panorama, y cuando muchos veían que ya el cristianismo estaba como llamado a desaparecer de Europa, que los movimientos misioneros también llegan a darse. Y es cuando por primera vez podemos llegar a considerar el cristianismo verdaderamente como universal. Muchas viajaron a Asia, a África, a territorios dominados por los musulmanes y claramente a Latinoamérica, donde también nosotros nos veremos directamente involucrados. ¿Cuándo fue que llegó el protestantismo a Costa Rica? Finalmente tenemos el siglo XX y el fin de la era moderna, pero hemos llegado al fin del tiempo el día de hoy. Sé que ha sido algo espeso, pero hermanos, yo quiero que nos motivemos de verdad a estudiar la historia de la iglesia. Como les digo, no va a ser el fin esto, o sea, no vamos a estar cada domingo solamente viendo fechas y nombres, pero que adquiramos esa visión global con esto en mente. Dios controla la historia. Y lo que a nosotros no nos pudieron dar a entender cuando estuvimos en el colegio, donde todo eso no lo podíamos pegar, donde no lo podíamos conectar y entender, ahora por la gracia del Señor y a la luz de su palabra podemos hacerlo, porque reconocemos a un Dios soberano sobre todos estos eventos. Y como vamos a ver, realmente, como dice Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, vamos a ver eso. Qué hermoso. No hubo mejor momento para que el Señor Jesús naciera y para que el Evangelio fuera proclamado, y que así, de esa manera, llegara hasta lo último de la tierra. El Señor les bendiga.